Saludos a todos los televidentes de la Escuela SLAM, del Escarabajo de Oro, y hoy voy a presentar el programa de estudio del año 2019 de nuestra escuela con más precisión, con más exactitud, con más claridad en varias partes, porque va a ser largo y tengo que explicar muchas cosas para aclarar cómo trabajamos en nuestra escuela debido al problema de las falsas enseñanzas que hay hoy en día en muchas ciudades del mundo, incluido en nuestra ciudad. Nuestra escuela, la Escuela SLAM, la fundé hace 55 años, en 1963, cuando yo era joven en esa época, y para difundir lo que hoy se llama filosofía esotérica, tanto de Oriente como de Occidente, y lo que luego se llama hoy, psicología transpersonal. Voy a decirle qué es lo que vamos a hacer en esta serie de videos. Vamos a hablar de la psicología transpersonal. ¿Qué es esto? Bueno, es una palabra muy común hoy, hay muchos cursos de esto transpersonal, pero vamos a ver qué quiere decir. La palabra misma lo dice, transpersonal es más allá de lo personal. Es decir, hay una psicología personal que era la de Freud, todos ustedes saben, que comenzó en 1890 con el psicoanálisis, que fue el inicio de la psicología en Occidente. Luego empieza el siglo XX y hubo un avance de todas las ciencias que hubo en el siglo XIX y un avance enorme en el siglo XX, de las ciencias técnicas, económicas, sociales, inclusive de la psicología. Por eso se empezó a llamar, a partir de la década del 30 en adelante, psicología transpersonal. ¿Quién fue el que comenzó? No con este nombre, sino con este sistema. Fue Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, con la llamada psicología compleja, fue el que abrió camino a lo que después, en la década del 50 en adelante, otros que siguieron su enseñanza le llamaron psicología transpersonal. O sea que no es personalista, sino que está más allá de la persona particular. Bien, aclarando esto. Hay varios métodos, es decir, en la psicología freudiana saben ustedes que hay el método de Freud y de Lacan. En la psicología transpersonal hay varios métodos que son complementarios, no son contradictorios, que es lo que enseñamos en nuestra escuela. Y voy a nombrar nada más algunos de los métodos, porque no vamos a hablar de todos, sino de varios de los que componen la psicología transpersonal y de los que enseñamos en nuestra escuela, y cuáles son los principales y cuáles son los secundarios. Bueno, como les dije, el primer método fue el trabajo del gran maestro y psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung, llamado psicología compleja. El estudioso, esto más bien sin denigrar a nadie, va para la gente que ha estudiado algo. Saben que estuvo Jung con Freud, bueno, después siguió su propia escuela, Jung, y en Europa, donde acudió a mucha gente para seguir su sistema. Además de la psicología de Jung, después apareció la psicología del cuarto camino, que es de la que hoy vamos a hablar en esta primera parte de la serie. Luego voy a explicar qué es. Este es un segundo método. Hay uno tercero, que ya viene de Oriente, que es la psicología budista. No hablo de la religión budista, sino de la psicología, porque el budismo es filosofía, religión, psicología, metafísica, es muchas cosas. Lo que vamos a tratar acá es qué es la psicología budista de la versión, de dos versiones diferentes. La versión tibetana y la versión japonesa o del Zen. Es otro método de la transpersonal.
De Occidente apareció simultáneamente, con estos cambios de la psicología, el avance de la psicología Gestalt, que quiere decir de forma. Gestalt, la palabra alemana quiere decir forma. Luego el psicodrama con Jacobo Levi Moreno, también en esa época, o sea, hubo un impulso importante de la psicología a partir de la década de 20, 30 y 40. El psicodrama era un sistema de psicología de dramatizar los problemas para sacarlo adelante, que tuvo su éxito en su momento y que aportó también su beneficio al sistema. Posteriormente, después de estos principales métodos de psicología, aparecen otros copiando el sistema de Jung, ya personalista, como por ejemplo Fritjof Capra, Ken Wilber, Abraham Maslow y otros que ustedes habrán visto en otros cursos. Pero fundamentalmente los básicos y principales son los que creó el doctor Jung. Ya he hecho un video, después vamos a poner la fecha anterior a este, donde expliqué el método de Jung y su programa de estudio, como lo enseñamos acá en la escuela, así que consúltenlo en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de la psicología del cuarto camino. Voy a explicar por qué se llama del cuarto camino. En Oriente, esta psicología viene de Oriente y de Medio Oriente, porque hoy la psicología no es exclusivamente occidental, transpersonal es mundial. Es de Oriente, es de Occidente, del Polo Norte, del Polo Sur, es mundialista, entre comillas. En Oriente se llamaba cuarto camino a las escuelas de filosofía de la India y de psicología, y también en la antigua Grecia, que había universidades, que no se llamaban universidades, o escuelas, hoy les llamamos universidades, donde había 4 etapas para los alumnos de esas escuelas, tanto en la antigua Aryabharta como en la antigua Grecia, como en la civilización antigua, incluido precolombina, porque también hubo culturas precolombinas de mucho nivel. Había 4 etapas básicas para el discípulo. La primera es el estudio y conocimiento y dominio del cuerpo físico. Primer camino o primer año de la universidad antigua. Es decir, conocer qué es nuestro cuerpo físico, cómo nuestro organismo, cómo funciona, en la medida en que el tiempo histórico permitía conocer más o menos de lo que era el cuerpo físico. Estamos hablando de 2 tiempos, el tiempo antiguo, que conocían una forma diferente de nuestro cuerpo físico, y la medicina moderna, que tiene otro conocimiento del cuerpo físico. Ese es el primer camino. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo físico? Conocerlo, dominarlo y manejar la salud física sería el primer camino. Una vez que se aprobaba esa etapa, se pasaba al segundo año de esa escuela, o camino, en el nombre antiguo, que era la etapa devocional. Devocional es decir, de lo místico, de lo afectivo, de lo religioso, del amor a Dios o del amor a lo superior. Hay religiones teístas, hay religiones no teístas, como el budismo o el jainismo, las religiones monoteístas de Occidente, creyendo, no importa que sean teístas o no teístas, pero todas se basan en un conocimiento o un amor o una devoción a lo superior al hombre. Digamos, para hablar modernamente, hoy se llamaría teología, que es el conocimiento y devoción de ese saber, el saber teológico, que sería el segundo camino. Una vez que el individuo aprendía, pasaba a la siguiente etapa, que era el tercer camino, o tercer año de esa universidad, que era el conocimiento de la filosofía, de las ciencias técnicas, de las matemáticas, de la astrología, de la astronomía, de todas las ciencias.
Entonces tenemos primero, segundo y tercer camino, que son los que nombraron. Y el cuarto camino englobaba todos estos tres haciéndolo uno solo. A eso se llamó, o lo llamó, el autor que difundió en Occidente esta psicología llamada Cuarto Camino, y voy a contar quién fue y la biografía de los personajes que aportaron esta psicología. Voy entonces con los datos biográficos de la psicología Cuarto Camino del primer maestro que trajo esta psicología en 1913 a Occidente en Rusia, que fue el gran maestro caucasiano George Ivanovich Gurdjieff, que nació en 1866 y murió en 1949. No voy a contar toda la biografía de Gurdjieff, pero estudió en su zona, después estudió en el Tíbet muchos años, y finalmente, una vez que se recibió de maestro, vino a Occidente y se radicó en Rusia, en Moscú, y crea la Escuela de Cuarto Camino en 1913. Fíjense, en 1913 es un año clave, porque aparece Jung también, aparece Krishnamurti, y aparece un montón de gente renovando lo que hoy llamamos psicología transpersonal. Tiene que ver mucho esto con la sincronicidad histórica. Y se estudió y perfeccionó en el Tíbet, también con la psicología del sufismo y otra psicología. Es una integración de muchos métodos, no una ensalada, sino algo bien ordenado. En Rusia conoció a su máximo colaborador, que fue el físico, filósofo y matemático Piotr Dmitrievich Ouspensky, que nació en 1877 y 1947, que fue el primer gran colaborador de Gurdjieff, quien posteriormente desarrolló el Cuarto Camino en el Reino Unido, cuando se trasladaron a Europa, radicado en Gran Bretaña muchos años, Ouspensky, Gurdjieff en Francia y en Estados Unidos. En 1925 ellos llevaron la escuela de Cuarto Camino a los Estados Unidos. Tomen la fecha, 1925. Sigue hoy con otros discípulos. A partir de 1920, colaboradores europeos en Inglaterra y en Francia de Gurdjieff que fueron el doctor Maurice Nicoll, médico psiquiatra, discípulo de Carl Gustav Jung, y el doctor Kenneth Walker, psiquiatra también, discípulo de Jung, que también trabajó con Gurdjieff y con Ouspensky en Londres. Un discípulo difusor después de la muerte de los autores, que murieron uno en 1947 y el otro en 1949, y siguió con sus discípulos el sistema difundiéndose. Y yo personalmente conocí a su secretario en la Argentina en 1955, que fue Rodney Colin Smith, que trajo la psicología del Cuarto Camino en 1955 a Buenos Aires, con los libros de la editorial Sol de México, puesto que los libros que estaban en inglés o en francés o en ruso habían sido traducidos en castellano para difundir el Cuarto Camino en América Latina. A este cargo le tocó hacerlo a Rodney Colin Smith, a quien yo conocí en esa fecha y con quien estudié en aquella época, y yo tenía 19 años. En 1955 y 55 y 56. Bueno, estos son los datos biográficos y qué es la psicología transpersonal. Este método que hoy vamos a hablar, que es uno de ellos, el Cuarto Camino. La siguiente parte voy a explicar para qué sirve, de qué trata la primera parte, y después la segunda parte con más especificidad de qué trata el programa. Los secretos y beneficios de esta psicología, que es totalmente la psicología oficial que todo el mundo conoce colectivamente, porque la psicología transpersonal
no es de gran conocimiento colectivo, sino de gente de menor cantidad, tanto en Oriente como en Occidente, pero ya muy difundida. Si quieren conocer algo más de la psicología moderna transpersonal, incluido la mecánica cuántica, hace unos años salió una serie de películas que se llamaban ¿Qué rayos sabemos? Quizás lo hayan visto. Y hay muchos psicólogos y de la mecánica cuántica que incluyen en esa famosa película de hace unos 10 años, ¿no? Sí, más. Sí. O más, sí. Muchos temas que ustedes quieren conocer más, pueden verlo en YouTube. Esta psicología da soluciones a estas preguntas que se hace el hombre moderno o que afectan al hombre moderno. ¿Está señalado? Bien. Primero, ¿por qué el ser humano es ignorante de lo que está viviendo en su vida habitual? Ustedes dirán, ¿ignorante? Bueno, ignorante en cuanto a la totalidad del significado de la vida en la existencia física. O sea, en el mundo moderno, materialista, ateo en general, no se enseña qué significa vivir en el mundo físico. Para esta nueva psicología, que no es materialista, sino que es idealista metafísica, la existencia en el mundo físico es una escuela para la conciencia del ser humano. Por lo tanto, el individuo en general, ciudadano mundial, ignora qué significa la vida psicológica y física en el mundo físico de nuestro siglo XX o siglo XXI. Esta psicología da esa respuesta. Segundo, al ignorar conocimiento de una verdadera psicología, el individuo no puede hacer su destino. Vamos a hablar bien qué significa esto del destino, que es una palabrita muy usada en las novelas, ¿no? En el cine de Hollywood, en muchas cosas. Pero nosotros vamos a hablar con más precisión filosófica del destino. El destino es algo muy concreto. Cada uno de nosotros, los seres humanos, nacemos con un destino que en la antigüedad, los grandes sabios de la antigüedad, lo estudiaban con lo que hoy llamamos astrología, que no es una superstición de los pueblos antiguos, como dicen los astrónomos, sino es un conocimiento muy preciso que hay que estudiarlo profundamente, no opinar sin saber. Por lo tanto, cada uno tiene un destino, pero debido a la masificación del mundo moderno, donde hay grandes ciudades, y no era como en el pueblo antiguo que la vida era distinta, el hombre no puede hacer nada más que el destino colectivo de la gran ciudad donde vive, o sea, destino masificado, y su destino personal o vocación personal o cualidades personales lo puede hacer si tiene mucha suerte, en menor escala. Por lo tanto, uno de los problemas es cómo puede hacer su destino personal. Estoy relatando, como ustedes ven, para qué sirve estos métodos de psicología, en este caso Cuarto Camino. Tercer punto, en la sociedad actual todo se repite mecánicamente con consecuencias negativas, que es la robotización, la mecanización, el hábito negativo de repetir todos los hábitos cotidianos intelectuales, emocionales y motrices sin ningún conocimiento, como un robot. Y ustedes dirán, uy, el hombre, un robot es un aparato que fabrican los japoneses. Bueno, sí, es cierto. Pero también el hombre moderno es un robot, pero de carne y hueso en vez de metal. ¿No? Entonces, es una vida mecánica que hace nuestro estado de vigilia, nuestro ego de vigilia. Con consecuencias negativas que hoy lo vemos cuando somos objetivos, que son las enfermedades mentales, las contradicciones, los conflictos. Cuarto punto, esta psicología sirve para despertarnos. Fíjense que en el Nuevo Testamento el Maestro Jesús habla de despertar. No durmáis, despertad. No es algo literal, no es que estaban en la cama roncando, ¿entienden?
Simplemente estaban en ensoñación, con fantasía, quería decir estar dormido. ¿Mm? Despertarnos al verdadero conocimiento en vigilia. Y además no tener insomnio y dormir bien a la noche también, ¿no? Bueno, despertándonos podemos tomar conciencia de nosotros mismos y dejarla masificada y sentirnos seguros para realizar nuestra vida, nuestro destino. Hemos hablado que tenemos un destino y lo podemos realizar y hay que conocerlo para poder realizarlo y para eso necesito una escuela, un sistema, un método, una organización y una disciplina de trabajo. No se puede hacer así arbitrariamente. O mecánicamente como se hace hoy, todo improvisado en el mundo moderno, ¿no? Quinto, con este sistema conocemos los mecanismos internos psicológicos. Conocer los mecanismos internos psicológicos o funciones psicológicas de nuestra psique, en la antigua psicología, el alma. Pero no vamos a hablar del alma, porque van a decir, estos son unos religiosos que hablan del cielo, el infierno, el alma, porque era el adjetivo que usaban las religiones. Hoy hablamos del psiquismo. Mecanismos internos psicológicos, funciones psicológicas, por medio de las cuales se mueve nuestra conducta, a través de eventos que hay en el mundo externo, sucesos, que nos producen estados psicológicos y funciones internas que responden a esas impresiones. Después vamos a explicar con más detalle. Sexto punto, herramientas de observación de sí. Pues esto es autoconocimiento. Esto es más remanido autoconocimiento, ¿no es cierto? Y también muy falseado por todos lados. Todo el mundo enseña autoconocimiento, de distintos modos. La gente viene acá con una confusión verbal. Bueno, ¿qué es autoconocimiento? Que es la observación de sí. Que es observarse a sí mismo como si uno no se conociera simultáneamente con lo que está recibiendo del evento. Después voy a explicar con más detalle en la segunda parte de la serie qué es la observación de sí. Y para autoconocerse y saber si está actuando positivamente con su vida. O sea, de buena forma, positivo, alegre, con devoción, sin emociones negativas, sin pensamientos criminales. O sea, esto es lo positivo. El séptimo punto de esto que estoy explicando es la práctica, desarrollo este conocimiento. El secreto de este conocimiento es la práctica. Le voy a explicar por qué. En el mundo moderno todo es teórico. En el mundo antiguo, tanto la filosofía como la psicología se basaba primero en una información muy precisa que daban los maestros en Grecia, en Delfos, Eleusis o en otros pueblos antiguos, una información detallada, intelectual y científica de la filosofía y la psicología, y el resto, el 90%, era la práctica del sistema. Recuerden a Sócrates, conócete a ti mismo y conocerás el universo, que hablaba en el ágora, en la plaza donde estaban los jóvenes, donde él le enseñaba psicología. ¿Por qué? Porque era un gran maestro Sócrates, cuyo discípulo fue Platón, que era una biblioteca con dos patas. Entonces el secreto está en la práctica, que es conocer tu cuerpo, tener voluntad, que creemos que tenemos voluntad, solo tenemos impulsos, porque la voluntad es otra cosa. Los impulsos son los deseos cortitos que tenemos todos los días. La voluntad es un acto permanente con una finalidad equilibrada. Controlar las emociones negativas. Bueno, ustedes vemos que hoy no controlamos ni medio, ¿no es cierto? Este sistema enseña con una práctica de mucho sudor, ¿no es cierto? Cómo controlar y transformar las emociones negativas. Estoy hablando en serio, no estoy mintiendo. Y usar correctamente los instintos y aprender a dominar lo negativo de nuestra vida. Bien.
Todo esto requiere una práctica de escuela, porque esto no es arbitrario, no es por arte de magia, no es que tenemos la lámpara de Aladino y aparece el genio de la lámpara y le pido los 3 deseos, quiero ser el Cristo Buda de repente, no. Esto es un trabajo práctico de escuela de tiempo determinado. Fíjense, sí, para tener ciertos conocimientos. En la vida física tengo que hacer el jardín de infantes, el colegio primario, el secundario, la universidad y posgrado, son como 25 años para hacer algo, para saber algo de la vida o de la profesión, admitido por todos, para el autoconocimiento o el desarrollo pleno de la inteligencia y la conciencia, son unos cuantos años, también, igual. La fantasía de que venís acá y en 3 días, en un curso de media hora vas a salir siendo un genio, es mentira. Entonces esto requiere una práctica de una escuela verdadera, una escuela esotérica, que es nuestra escuela. La escuela Aztlán es una escuela esotérica y nosotros trabajamos con toda la organización de las escuelas de la era de Acuario, de Marilyn Ferguson, que fundó en 1970, es una federación de escuelas, y con los budistas tibetanos y los budistas zen también, que ya han venido a la escuela varias veces el año pasado y vienen todos los años a danzar seminarios. Ahora, próximo año 2019, van a volver, así que los invitamos a que vean la información en nuestro canal cuando vienen los budistas tibetanos, van a enseñar medicina, astrología y psicología, como ya han venido varias veces. Bien, esta técnica que estoy relatando permite despertarnos de la ignorancia. Miren qué importante esto. Despertando de la ignorancia que padecemos en la vida mecánica de nuestro siglo. Piensen un ratito seriamente. Fíjense, despertarnos de la ignorancia. En la psicología budista, que es muy antigua, mucho más que la occidente, están los preceptos de la cadena nidana que dice, de la ignorancia depende el karma. ¿Saben lo que es karma, no? La ley de acción y reacción, un mal karma. Cuando supero el mal karma, que es la ignorancia, supero los problemas. Así que el problema es ignorar muchísimas cosas de la vida moderna. Entonces esto, superando la ignorancia, se utiliza la energía psíquica creativamente sin el desgaste que produce hoy el estrés. Interesante. Número punto. Formar y crear un sentimiento positivo y real. Formar y crear permanentemente un sentimiento positivo y real hacia la vida y hacia todo lo que existe, con un conocimiento físico y metafísico. ¿Qué es la vida y qué es la muerte? ¿Qué es el más acá y qué es el más allá? Siguiente punto, conocer los estados de conciencia superiores en uno mismo, porque hay estados superiores de conciencia que se llaman hoy en la psicología transpersonal, se llamaban, ¿no? En la década del 50, estados conflictivos, ¿cómo se llamaban? Alterados. Alterados de conciencia, se llamaban cuando empezaron los que habían investigado en aquella época, en la década 40 y 50, la parapsicología, estados alterados de conciencia, o se estudiaban como personajes psicopáticos, por ejemplo, a Buda, Cristo y qué sé yo, como psicópatas, pero no era así. Después con la investigación más inteligente, se descubrió que no eran solamente estados alterados de conciencia, porque sí lo sabía, sino estados superiores de conciencia. Así que hay las dos cosas. Hay estados alterados de conciencia patológicos, es la gente que habla sola por ahí, ustedes lo han visto, y los estados superiores de conciencia que son de los grandes sabios. Ustedes han visto los videos de Krishnamurti, que en YouTube están cientos de videos de Krishnamurti, que fue uno de los grandes sabios de nuestro siglo, del Dr. Jung, de muchos maestros de Oriente y de Occidente. Estos son estados superiores de conciencia. Y los estados inferiores de conciencia los vemos todos los días en televisión.
Esto permitirá dejar lo falso y afirmar lo verdadero, un estado superior de conciencia. Siguiente punto, además de dominar todo el estado de vigilia es este estado en que estamos ahora hablando. Tenemos dos estados, al dormir roncamos, soñamos, nos despertamos, qué sueño que tuvimos, comimos mucho a la noche, tenemos pesadillas, nos dice el médico. No, es el inconsciente que funciona cuando dormimos. Y el estado de vigilia, que cuando nos despertamos tenemos que tener los ojos abiertos y no nos chocamos contra la pared, ¿no? Por lo tanto, ese estado de vigilia, dice el señor Gurdjieff, no está unificado. Lo que es un individuo no dividido es el cuerpo físico, obvio. Yo, vos, tenemos cada uno nuestro cuerpito físico individual, es un individuo. Pero psicológicamente no hay ese individuo psíquico. Ese individuo psíquico de vigilia está fragmentado, al que Gurdjieff le llama el ego de los yoes, controlado por el deseo de los yoes. De este modo no logramos tener un razonamiento verdadero. En cambio, cuando unificamos la conciencia de las funciones, tenemos un yo integral. Después vamos a ver eso. Y tenemos entonces un razonamiento verdadero y podemos desarrollar las facultades latentes en el hombre, internas, que son lo que Jung llama arquetipos. Los griegos les llaman arquetipos, o sea, primer modelo. Fíjense, en la vida de nuestro planeta tenemos 4 líneas de vida conocidas por nosotros en el planeta, aunque hay 12, ¿no? En el universo hay 12. Mineral, vegetal, animal y humano. Cada una de las 4 líneas de vida tiene su programa de evolución, porque los minerales también evolucionan, los animales, los vegetales, y la línea humana tiene su programa de evolución, que son los arquetipos que hablaban los antiguos griegos y que Jung y la psicología tradicional moderna explican en forma más moderna, arquetipo. Dejando las reacciones mecánicas y accionando conscientemente, ya no con el núcleo de ensueño que es la fantasía personal que tenemos todos los días, que nos desvía de la conducta, sino con bastante mayor conciencia. Y así poder hacer nuestro destino del que hemos hablado hace un rato. Tenemos un destino que no conocemos, que está en nuestra carta natal en la astrología, y que podríamos hacerlo si fuéramos libres de la masificación, de la mecanicidad y del materialismo, que son grandes impedimentos para la mentalidad del hombre moderno. Como síntesis final, quiero dar a conocer una pregunta que se le hizo al Dalai Lama, uno de los grandes maestros del mundo actual. No quiero decir que sea solamente grandes maestros en Oriente, también los hay en Occidente. Pero el Dalai Lama hoy es muy conocido mundialmente, trabaja mucho en Occidente. Se le preguntó, que ha difundido mucho la psicología budista, ¿no? Hablo de la parte de psicología del budismo, ¿no? Se le preguntó, ¿qué le sorprende a usted más en la humanidad actual? En el sentido psicológico, ¿no? Y él contestó, los hombres pierden la salud para ganar dinero y después pierden dinero para recuperar la salud. ¿Qué tal? Así que nos pasamos laburando como chanchos toda la vida, y laburando como chanchos perdemos la salud, juntamos plata al final, a los 80, que ya no nos alcanza a esa plata para recuperar la salud porque nos espera el otro mundo. Qué lindo, bueno. Y por pensar ansiosamente en el futuro, continúa el Dalai Lama, no disfrutan el presente, por lo que no viven en el presente ni en el futuro. Y termina diciendo, y viven como si no tuviesen que morir nunca, y mueren como si nunca hubieran vivido. Bien, amigos.
Esta es la primera parte de la serie de videos que presenta la Escuela Aztlán de su programa del siglo XXI, que no, ya no es tan cambalache como el siglo XX, y que empezamos a trabajar al modo del 2019. Hasta acá la primera parte. Espero que les haya gustado esta parte. Los esperamos en la próxima parte, donde voy a explicar con precisión qué enseñó el señor Gurdjieff con el cuarto camino. Chao, hasta pronto.